Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Al mismo tiempo que decimos no con rotundidad a la derecha, vamos a exigir que aquellos que quieran sentarse con nosotros a explorar otras alternativas no pongan sobre la mesa ni la autodeterminación ni el derecho a decidir ser otra cosa distinta que el proyecto común que es España y en el que todos nos sentimos identificados. Este debate, dejarlo así de claro, decir en un papel blanco sobre negro que el derecho de autodeterminación no es una cuestión que los parlamentos territoriales o que una comunidad autónoma pueda debatir, será muy, muy clarificador. En primer lugar, porque en ese momento veremos cuál es la posición del Partido Socialista. Tendrán no solo que decir, sino tendrán que votar, tendrán por tanto que mojarse y especificar de forma clara cuál es su posición. El Partido Socialista votará sí o votará no. Yo la reforma laboral no creo que haya que cambiarla. Es decir, la reforma laboral ha sido una de las reformas estructurales más importantes que se ha hecho en esta legislatura. Bueno, la Ley de Seguridad Ciudadana no creo que tenga ningún problema. Por tanto, no sé exactamente qué es lo que habría que mejorar ahí, ni en la nueva Ley de Educación, que es que si no estamos en lo de siempre. Chau, chau, ruido, titulares, frases, pero no hay contenidos. El señor Sánchez establece una especie de pacto del Tinel. ¿Se acuerda de aquel famoso pacto del Tinel en el que está dispuesto a hablar con todos, a cederle a todos, a ceder y abdicar de sus responsabilidades, a no explicar nada, con el único que por lo visto no puede entenderse es con el Partido Popular? Se está contemplando la posibilidad de que Irán establezca una refinería en España y muy en concreto en Algeciras, lo cual contribuiría a crear puestos de trabajo en el campo de Gibraltar, que ha sido una de mis enormes preocupaciones. Primero, es un plan de choque contra la desigualdad. Vamos a presentar una propuesta no de ley para que se vote en el Pleno, en el hemiciclo, para presentar un plan para el paro de larga duración, como ya anunciamos, un plan también de complemento salarial para tener salarios dignos, un contrato estable, un sistema de contrato que permita luchar contra la precariedad laboral. Chau, chau, ruido, titulares, frases, pero no hay contenidos. Muy buenos días, os saluda Fridonia con ese grito. Ayer alguien me dijo por Twitter: oye, Fernando, es que claro, habíamos creado un clima muy sosegado durante el programa y de pronto últimamente nos metes unos gritos ahí. Es que hay que despertarse. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy es martes, día 19 de enero del año 2016. Estás escuchando La Cafetera. Que si no se me duermen ustedes y tienen que tener la mente muy despierta. Buenos días, saludamos en especial, en primer lugar, a aquellos que se incorporan a este programa en diferido. Son nuestros expatriados, a nuestro focus group, pero que lo escucha de una forma extraordinaria fuera de nuestro país. Y esto es interesante, esto es importante, porque primero reconocemos su esfuerzo, reconocemos aquellas cosas que tuvieron que dejar atrás, su pequeño sacrificio, mirando hacia adelante, siempre hacia adelante, y que tienen contacto con sus familiares, con sus amigos, pero en la distancia. Y entonces nos dicen, es que este programa nos sirve de hilo de Ariadna y nos mantiene comunicados con la madre patria.
y un saludo muy especial para nuestros expatriados. Y saludamos, como no, también a quienes se están incorporando en directo a este programa. Hadi Useful, muy buenos días. Maese Ciprés, grandérrimos días cafeteros, dice, hoy me toca en directo, dice Maese Ciprés. Gracia Moreno, Enrique Quesada, Fernanda, dice, buen día mundo, buen día gente, buen día, buena gente de la tierra. Hardy, Libertino Francachela, Celemín, buenos días disidentes, inconformes, expatriadas, gentes de sobrevivir. El Pepe y sus pocas entendederas, dice Celemín. Rafa Domingo, Juan Cruz, dice, pues nada, Rajoy lo ha hecho todo perfecto hasta ahora. María Loto, buenos días, hoy con Almudena Grandes, dice, y el Partido Popular, preocupado principalmente por la sociedad, dicen en esos fragmentos de audio que vamos a ir explicando a lo largo del programa para hacer un pequeño resumen de en qué consistió la jornada de ayer y qué es lo que nos está augurando. Así que, en efecto, como dice Rojo Cabreado, hoy hemos llamado a la caballería, hablaremos con Almudena Grandes. Almudena Grandes porque ayer publicó una columna en el periódico El País dando cuenta de un juicio que se inicia hoy, el juicio de los 8 de Airbus, unos trabajadores que fueron denunciados por participar en una huelga general y entonces el fiscal está pidiendo 8 años de cárcel para cada uno de ellos, 8 años de cárcel, y el contraste metafórico es brutal cuando sabemos que el fiscal está pidiendo para Rodrigo Rato 4 años de cárcel por las tarjetas Black, y ahí tenemos a 8 personas que por defender el derecho a huelga se les está pidiendo 8 años de cárcel. Bueno, va a haber un acto, va a participar Almudena Grandes, ayer fue trending topic durante todo el día con este artículo Rastas, así que vamos a hablar de eso, hablaremos ahora a continuación con ella. Mary, muy buenos días. Muy buenos días. Mary ha tenido una pesadilla, ha llegado pronto y entonces venía, dice, he tenido una pesadilla, digo, claro, porque venías estresada con que no podías llegar tarde, por eso te ha pasado, ¿qué has soñado? Pues le he pasado fatal, es una tontería, pero... No hay ninguna tontería en la resistencia, todos tenemos pequeños traumas. Me ha agobiado muchísimo, estaba ya en Nueva York, estaba con mi familia de viaje, y una vez allí digo, ostras, que no me he traído la cámara. Bien, son los sueños del primer mundo, amigos. Estás escuchando La Cafetera. Ya me he puesto cara de mosqueo porque María es una tía bastante, en fin, seria, y entonces estas cosas no le que no soy tan seria de verdad. No le hacen gracia estos asaltos que hacemos. Bueno, estáis escuchando La Cafetera. Hablamos a continuación con Almudena Grandes, pero eso sí, tenemos como hay varios temas que están flotando en el ambiente. Hablábamos de la felicidad ayer, os decía, me interesa mucho que hablemos de asuntos que son los asuntos que componen la vida, pequeñas cosas, ¿no? Pues como esto que le ha pasado a María, que ha tenido una pesadilla, en fin, las cosas de la vida, ¿no? Y me interesa que lo hablemos. Y entonces planteábamos ayer el tema de la felicidad, lo colocábamos sobre la mesa y han llegado numerosos mensajes. Así que en la segunda parte del programa os pido que reflexionemos sobre esto. Había quien decía, la felicidad y el dinero. ¿Da el dinero la felicidad? ¿Ayuda? Sobre esto han llegado un montón de mensajes, así que parece que sí que es una interesante preocupación la del ciudadano occidental, el ciudadano moderno. Bueno, vamos a hablar de esto. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Hola. Almudena. Hola, ¿qué tal? Radiocable.com. Almudena Grandes, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, qué ganas tenía de hablar contigo, Almudena, pero además es que ayer con el impacto de tu columna de El País, que fue trending topic durante varias horas, colocó el foco en un asunto que estaba pasando totalmente desapercibido, el de los 8 trabajadores de Airbus. Claro, es que esa fue... Yo tuve conocimiento de que había pasado eso, que es una barbaridad. Tú fíjate que por participar en un piquete, el fiscal les pide 8 años y 3 meses a todos. A ocho personas, me parece que son 8 o alguno más, sin individualizar ni siquiera lo que han hecho, ¿no? Porque el nuevo Código Penal criminaliza el derecho de huelga y entonces ni siquiera se ha tomado el trabajo de asignar una responsabilidad por separado, ¿no? Individual. Y está pasando eso, que es una agresión brutal a los derechos de todos los trabajadores, es convertir un derecho reconocido en todas las legislaciones habidas y por haber en un delito, y simultáneamente salió la noticia de que, bueno, por el caso de las tarjetas Black, a Rato le piden justo la mitad de pena que a un trabajador por ejercer su derecho de huelga, y España entera estaba hablando de las rastas de este diputado de Canarias, del bebé de Carolina Descansa, y de esos comentarios tan espantosos de si el Congreso huele bien o huele mal,
y de lo de los piojos de la señora Villalobos, que bueno, en fin, algunos nos decimos a qué nos huele la señora Villalobos, ya que nos huele Pilar Cernuda, pero es que yo me niego a entrar en eso, ¿no? Claro, es que hablabas del contraste que supone la pena que está pidiendo el fiscal para Rodrigo Rato por las tarjetas Black, 4 años, mientras que para estos 8 manifestantes, para estas 8 personas que participaron en la huelga, se pide individualmente 8 años de cárcel para cada uno de ellos, ¿no? Que es un contraste enorme, ¿no? Los ciudadanos asistimos atónitos a esto. Claro, es una barbaridad y yo creo que sobre todo lo que provoca es un sentimiento de indefensión en los ciudadanos de a pie tremendo. Claro, luego la justicia pide que se deje trabajar a los jueces, los políticos dicen que en este país existe la separación de poderes y que los jueces tienen que trabajar, pero inevitablemente cuando una norma como el nuevo Código Penal agrede a lo que para el común de las personas son derechos fundamentales y garantizados y el fruto de mucha lucha y de muchos años y siglos de esfuerzo y tal, pues la sensación es que nos están agrediendo a todos. O sea, esto es una agresión para cada uno, pero es el signo de los tiempos, ¿no? El signo de los tiempos es, digamos que la radicalidad se concreta en los asuntos más triviales. No tanto que la radicalidad se concreta en los asuntos más triviales, porque esto sería injusto, sino el intento de poner el foco en trivialidades como un peinado o como un gesto, como una pancarta, a veces, claro, para desviar la atención de asuntos muy graves, ¿no? Ese es un poco el signo de los tiempos. Sí, es un ¿no? poco característico de este momento que estamos viviendo. ¿Escuchaste ayer a Mariano Rajoy? Le preguntaron si en toda esta política de pactos que se está debatiendo, que se está discutiendo, si estaría dispuesto a ceder en algunas leyes, y dijo, yo es que con la Ley de Seguridad Ciudadana no veo que haya nada malo, no veo que haya nada que cambiar. Bueno, claro, él no ve que haya nada malo y luego luego se escandaliza de la resistencia del PSOE a pactar con él. Es que esa actitud de Mariano Rajoy, esa declaración de yo no veo nada malo, es muy sintomática de la arrogancia, ¿no?, con la que el PP entiende el poder y que es lo que le convierte al PP en un partido tóxico para cualquier posible coalición de las que le interesan a él. Claro, el PP solo habla de las coaliciones que le interesan a él. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que lo que ha pasado en estos últimos tiempos, no solamente en España, también en Cataluña, la actitud de Mas hasta el último momento, pues poner de manifiesto una de las características de la política española de la transición para acá, que es el sentido patrimonial del poder que tienen algunos partidos. O sea, en España, la derecha en general tiene la sensación de que ellos han heredado España, de que España es suya, porque la han heredado de sus abuelos, de sus padres y sus abuelos, y todos los demás, bueno, pues estamos aquí como realquilados, ¿no? Entonces, ellos, cuando Rajoy dice, yo no veo que haya que cambiar nada, yo no considero que esto haya que cambiarlo, él, bueno, pues se comporta como el propietario de este país y no comprende que la opción mayoritariamente votada por los españoles el 20 de diciembre fue que no gobierne él. Sí, esto lo expresó muy bien Labordeta, mandándolos a la mierda. Y, bueno, sí. Y es verdad que nosotros damos más rodeos. No, pero venía a decir lo mismo también. Algunos han estado acostumbrados a mandar toda la vida y no dejan hablar a las gentes, decía Labordeta. Claro. Pero es verdad también, Almudena, que decías en la columna, quiero centrar el asunto sobre los 8 de Airbus, porque hay muchos otros asuntos sobre los que se podrían hablar. Decías, no tengo espacio suficiente en la columna, pero también es fantástico el tiempo tan formidable, tan apasionante, tan lleno de contrastes que estamos viviendo, ¿no? Porque esa misma imagen de Mariano Rajoy sentado en su escaño y observando a una persona con rastas entrando en el Congreso, con mirada atónita, porque Rajoy no entendía que en su mundo de certezas de pronto se produjera esa irrupción, ¿no? Y es un tiempo fascinante también. Claro que es fascinante. Lo que pasa es que todos los progresistas de este país, todos los partidarios del cambio verdadero y profundo, tenemos que manifestarnos, y este fue un poco el sentido de mi columna de ayer, para que, digamos, el humo intencionado de quienes pretenden que no cambie nada,
no enturbie el panorama y no tenemos que dejar que la opinión pública intencionada de mucha gente se enrede en tonterías, ¿no? Entonces las rastas de este diputado canario son una anécdota. Yo sí quiero decir, ahora que hablo contigo, que no sé cuál de estas dijo, pues la madre de este diputado cómo estará. Pues yo sí quiero decir que si yo fuera la madre de ese diputado estaría orgullosísima. El problema es para la madre si vive de Gómez de la Serna y de gente así, ¿no? O sea, eso es lo que hay que recalcar una y otra vez, ¿no? O sea, no podemos dejar que el debate se lleve al estilo, a los gestos, cuando lo que se está viviendo en este país es una situación tan grave y cuando lo que se está ventilando es, pues la posibilidad de recuperar derechos fundamentales que nos han sido arrebatados, ¿no? O sea, eso es lo fundamental, hacer hincapié en lo que ha supuesto esta crisis, hacer hincapié en las libertades y en los derechos que hemos perdido. Yo he dicho muchas veces, porque lo creo firmemente, que esto no ha sido una crisis, que ha sido una guerra de los poderes financieros contra la soberanía de las democracias. Hemos perdido esa guerra porque nuestros gobernantes se han puesto de parte del enemigo y ahora tenemos la posibilidad de reconquistar el país, ¿no? De devolver a los ciudadanos una parte de lo que han perdido. Por favor, no nos dejemos enredar en tonterías. Estando sustancialmente de acuerdo, te diré que la anécdota de las rastas nos ha permitido que algunos queden perfectamente retratados. Y esto es una oportunidad que no siempre tenemos. Sí, también esto, es verdad. Esto ha servido para que levanten la mano algunos que decíamos, anda, tú estabas ahí escondido, y tú también, ¿no? Oye, Almudena, hoy presentas, y no quiero que dejemos de decirlo, hoy presentas un acto de solidaridad con los trabajadores de Airbus, ¿no? Creo que es un acto que organiza UGT y Comisiones Obreras, y lo vas a presentar tú. Sí, un acto de solidaridad no solo con los de Airbus, sino con todos los trabajadores, que son más de 300, que afrontan pena de cárcel por participar en piquetes en diversas jornadas de huelga general. El caso de Airbus es particularmente brutal, pero hay muchos más trabajadores en esta situación tan injusta y tan arbitraria. Y esta tarde a las 6:30 en el en el auditorio 1 de Mayo, que está en Lope de Vega, Comisiones Obreras, va a haber un acto de solidaridad con estos trabajadores, convocado bajo un grito, un lema que es un grito que yo jamás creía que tuviera que ir a un acto cuya convocatoria fuera huelga no es delito, pero es que así están las cosas, ¿no? Sí, es curioso porque en todo este tiempo de apertura observamos símbolos y gestos de profundo retroceso, ¿no? Que ese contraste es muy llamativo. Almudena, te agradezco muchísimo que seas tan maja, que hayas atendido esta llamada, siempre tan comprometida, Almudena Grandes, y te agradezco muchísimo y espero que tengamos la oportunidad de hablar a menudo. Vale, estupendo, muy bien, Fernando, muchas gracias a ti. Un beso muy fuerte. Buenos días, chao. Radiocable.com. Pero hombre, yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. Pues hoy va a tener lugar ese encuentro en el que va a presentar a Almudena Grandes y para reivindicar los derechos de los trabajadores, el derecho a huelga. La verdad es que es un escándalo el retroceso que estamos viviendo en este país. Como el Partido Popular se sacó de la manga algunas medidas en un contexto en el que no era en absoluto necesario, la ley Mordaza, una ley que ayer todavía defendió Mariano Rajoy. Ayer le preguntaron en Radio Nacional, sabéis que concedió una entrevista, y entonces, en todo al hilo de los pactos, un asunto sobre el que se está debatiendo es qué cesiones estaría dispuesto a hacer el Partido Popular para que el PSOE le garantizase su apoyo. Y entonces ayer algunos periódicos
El periódico El Mundo, ¿os acordáis que leímos aquí ayer la portada? Decía: el PP se abre a negociar con el PSOE la reforma laboral y aceptaría también hablar de la ley Mordaza y la ley de educación. Eso decía ayer el periódico El Mundo en su portada. Bien, pues entrevistaron a Mariano Rajoy y le preguntaron por esto. Le dijeron: ¿estaría dispuesto a renunciar a la reforma laboral? ¿Estaría dispuesto a renunciar a la ley Mordaza? Y Mariano Rajoy, R que R, dice que no, que nada de eso. Yo la reforma laboral no creo que haya que cambiarla. Es decir, la reforma laboral ha sido una de las reformas estructurales más importantes que se ha hecho en esta legislatura. Bueno, la ley de seguridad ciudadana no creo que tenga ningún problema. Por tanto, no sé exactamente qué es lo que habría que mejorar ahí, ni en la nueva ley de educación. Así que no parece que el Partido Popular esté dando su brazo a torcer para facilitar esas eventuales negociaciones, pero es llamativo porque además paralelamente Mariano Rajoy se quejaba durante la entrevista de que nadie quiere hablar con ellos, ¿no? No sé de qué te extrañas, si total te has comportado con una tolerancia y con una... Pero es que además es curioso, aquí sucede una cosa. Ayer estaba pensando, digo, el Partido Popular ha utilizado dos estrategias. Una estrategia cuando ha sido oposición, que es mantener encendida la calle. ¿Os acordáis de las manifestaciones por la defensa de la familia convocadas por el Partido Popular, sustentadas por el Partido Popular? Eso cuando no ha ayudado, pues por ejemplo con reuniendo firmas contra la subida del IVA, aunque luego lo haya subido. En fin, os acordáis perfectamente de toda la etapa del Partido Popular en la oposición. Una oposición durísima contra Zapatero. Aquella oposición que le dijo a Zapatero: usted se arrodilla ante ETA, usted está traicionando a los muertos, traicionando a las víctimas. Bien, pues ese mismo Partido Popular, sin embargo, en el gobierno se ha comportado con un enorme silencio. Es verdad que ha tensado muy poco la situación, lo ha tensado muy poco. Ahora bien, ha utilizado su mayoría como un rodillo en el que no ha permitido un solo debate. No lo ha permitido, ha ido aprobando las leyes sin contar en absoluto con el Parlamento. Y claro, luego se sorprenden, Mariano Rajoy le llama la atención que nadie quiera hablar con ellos. Y uno dice, claro, no sé qué es lo que te extraña exactamente. A lo mejor tiene algo que ver con que el primero que cerró la puerta fuiste tú. Yo la reforma laboral no creo que haya que cambiarla. No, esto no era lo que quería que escuchaseis, pero esto sí era lo que quería que escuchaseis. El señor Sánchez establece una especie de pacto del Tinel. ¿Se acuerda de aquel famoso pacto del Tinel en el que está dispuesto a hablar con todos, a cederle a todos, a ceder y abdicar de sus responsabilidades, a no explicar nada, con el único que por lo visto no puede entenderse es con el Partido Popular? Y se sorprende. En todo caso, siempre es mejor esta segunda etapa que la primera, porque es verdad que la oposición a la que nos acostumbraron fue enormemente dura, mantuvo al país en una tensión permanente. Luego decían, claro, es que llega la gente encendida a la calle. Hombre, ¿cómo pretendías que llegase? Si es que lo extraño, lo sorprendente y lo que se debe agradecer al fenómeno de los indignados y a partidos como Podemos es que han conseguido que la indignación se institucionalice, porque es que si no, imaginaos después de la tensión que introdujo el Partido Popular, porque es así, es que no es muy difícil de darse cuenta, ¿no? Después de esa tensión, sin embargo, por fortuna en este país hemos tenido una situación bastante... Ubelán, sí, me pregunta, ¿esto que suena es Fridonia? Sí, esto que suena es Fridonia. Estoy deseando que hagamos un encuentro con ellos, a ver que vengan aquí a explicarse. Bueno, en materia de actualidad, antes de que hablemos de esas cosas, os digo, los pactos parecen difíciles, parecen complicados, nadie sabe muy bien. En las últimas horas va ganando cuerpo la idea de que el Partido Socialista podría buscar el apoyo de Podemos y que Podemos estaría dispuesto a ceder. Pero esto solamente en los mentideros, porque como os digo, de cara a la ciudadanía, de cara al público, las tensiones son constantes. Escuchábamos, por ejemplo, a Susana Díaz, que lanza desde el Partido Socialista una advertencia sobre autodeterminación: ni una palabra, ni una palabra. Al mismo tiempo que decimos no con rotundidad a la derecha, vamos a exigir que aquellos que quieran sentarse con nosotros a explorar otras alternativas no pongan sobre la mesa ni la autodeterminación
ni el derecho a decidir ser otra cosa distinta que el proyecto común que es España y en el que todos nos sentimos identificados. Están pivotando muchas cosas en torno a la autodeterminación, porque pareciera que era una línea roja que había marcado Podemos, decía, la posibilidad de convocar un referéndum para hablar de la situación de Cataluña y de otros problemas territoriales. Bien, pues ante esta línea roja, que incluso Íñigo Errejón, ya lo escuchamos aquí, ha manifestado que incluso esa línea roja podría ser considerada una línea naranja, flexible, que se podría renegociar. Bueno, pero esa línea roja ha abierto muchas heridas. Tanto que incluso Maroto dice que el Partido Popular está dispuesto a lanzar una iniciativa para tener que votar en el Congreso si es que hay oportunidad a hacerlo antes de que si es que hay vida en el Parlamento, porque una cosa que podría suceder es que haya que convocar elecciones, entonces la vida parlamentaria quede completamente parada. Pero si hay vida parlamentaria, el Partido Popular quiere impulsar una iniciativa que obligue a retratarse al resto de los partidos políticos. Una iniciativa para hablar de la autodeterminación, para ver si tienen derecho o no las comunidades autónomas, si tienen derecho o no los territorios españoles para pronunciarse sobre la autodeterminación. Maroto lo pronunció, lo manifestó en estos términos. Este debate, dejarlo así de claro, decir en un papel blanco sobre negro que el derecho de autodeterminación no es una cuestión que los parlamentos territoriales o que una comunidad autónoma pueda debatir, será muy clarificador. En primer lugar, porque en ese momento veremos cuál es la posición del Partido Socialista. Tendrán no solo que decir, sino tendrán que votar, tendrán por tanto que mojarse y especificar de forma clara cuál es su posición. El Partido Socialista votará sí o votará no. Que se retrate, pide Maroto, y mientras tanto seguimos escuchando también otras iniciativas políticas que están lanzando, porque aquí está todo el mundo muy activo, intentando aprovechar cada minuto para mostrar una imagen. Ciudadanos ha lanzado un paquete de medidas, ha anunciado un paquete de medidas que quiere impulsar, y dice que su contribución, ya sea por abstención, apoyando al gobierno que sea, en fin, su contribución quiere ser una serie de medidas que están relacionadas son medidas sociales relacionadas con conciliar derechos de los trabajadores y vida familiar, algunas relacionadas con el mundo laboral, la educación. Presentar un plan para el paro de larga duración, como ya anunciamos, un plan también de complemento salarial para tener salarios dignos, un contrato estable, un sistema de contrato que permita luchar contra la precariedad laboral, y también la reforma de los autónomos. La segunda proposición no de ley va a ser un plan de igualdad y conciliación laboral y familiar. En ese plan vamos a presentar en el Congreso de los Diputados, por primera vez se va a votar aquí una baja por maternidad, en este caso también por paternidad, igual entre padre y madre, y que suba y ascienda hasta las 26 semanas. La tercera propuesta no de ley que vamos a presentar es la reforma educativa, y en eso vamos a proponer que se empiece a trabajar ya una ponencia, una subcomisión dentro de la Comisión de Educación, con los expertos que pongan en marcha el Plan Nacional por la Educación. Ciudadanos mostrándose muy activo, enormemente activo. Sinceramente yo voy a decir que esto se echaba de menos en el Parlamento, porque está todo el mundo muy ocupado en la naturaleza de los pactos, qué pueden englobar, a qué se debe renunciar. Pero en esto me parece que ha sido de una enorme habilidad política que llegue Albert Rivera y proponga medidas. Alguien tenía que hacerlo, es decir, nosotros lo que proponemos concretamente para esta etapa de gobierno, estas necesidades inmediatas, ¿no? Hay que recordar que ya lo había hecho también Podemos, pero se echa en falta, porque el resto estamos escuchando a Pedro Sánchez, estamos escuchando a Mariano Rajoy menos, que en todo esto hay una gran paradoja. Lo denunció Pedro Sánchez el otro día, dijo: es incomprensible que el Partido Popular, que es quien debería estar pensando en formar gobierno, parezca un espectador ajeno a todo este debate, se mantenga en una segunda posición. Ayer porque le escuchamos hablar en Radio Nacional, pero ¿dónde está Mariano Rajoy? Está desaparecido, no dice cuáles son los pactos, dice a ver si nos apoyan, bueno, ustedes peléense, a ver cuál es el asunto. Caben dos interpretaciones, una, que tenga garantizada el apoyo y sepa que esto
no es más que ruido, que aquí lo que encierra esto no es más que chau chau. Ayer vino a decir algo así. Dijo, es que una cosa es lo que pasa en los medios, en las televisiones. Dice, no hay contenidos, hay frases hechas, ruido. Porque es que si no estamos en lo de siempre. Chau chau, ruido, titulares, frases, pero no hay contenidos. Claro, uno se plantea cuánto hay de teatralización en realidad. Mira, la teatralización, Mary, este es un tema que tenemos que apuntar también, que decías ayer. La teatralización, porque hablábamos de la teatralización en los debates públicos, ¿no? La que se produce en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. ¿Se llevan bien o mal los diputados? ¿Por qué? Luego la gente sentiría como una traición que de pronto, por ejemplo... Bueno, esto pasa en la tele también. Que se llevasen bien Eduardo Inda y Pablo Iglesias, ¿a ti te parecería mal? Yo creo que sería una notición y creo que a más de uno no lo sentaría bien, porque al final sí que se está planteando, pues eso, no sé si es un teatro o realmente es la realidad, pero hay una... Si realmente es un teatro, estamos en una realidad paralela que nos están contando los espectadores. Entonces, o te llevas bien o te llevas mal, porque al final a nosotros nos plantean esa bipolaridad de o estás conmigo o estás contra mí, y sería un poco una mentira. Pero bueno, lo dejamos allí a ver si... A ver no, qué pero opinas, lo tenemos que ¿no? hablar un día, porque sí. es verdad que es un asunto que es interesante. ¿Cuánto de teatro hay, ¿no? En esto? Escuchábamos a Mariano Rajoy. ¿Está tan tranquilo? ¿Por qué está tan tranquilo? Es que tiene mucha confianza en que los pactos se vayan a producir. Quizá es que hay algo de teatro en la escenificación que se está produciendo. Porque sabéis que se están produciendo todas las entrevistas con el rey Felipe VI. Y entonces, durante toda la semana va a recibir a los diferentes grupos que tienen representación parlamentaria. Ha empezado por los que tienen menos representación parlamentaria. Y ya por eso nos hemos podido enterar de algunos comentarios que ha hecho el rey cuando les ha recibido. Parece que todos los medios de comunicación hoy, en todas las portadas, coinciden en que el rey asume que esto va a costar, que va a costar formar gobierno. Lo explica así el periódico El País en su portada, que dice: el rey admite en su audiencia que será difícil la investidura. Dice a los primeros diputados que tal vez tengan que volver a verse pronto, tal vez nos tengamos que ver en un inmediato futuro. Así se despidió ayer Felipe VI del único diputado del Foro Asturias, Isidro Manuel Martínez Oblanca, en el primer día de consultas para formar gobierno, según reveló después el parlamentario. Bueno, vamos a ver. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con uno de los parlamentarios que fue recibido. La escena no es exactamente como la retrata El País. La escena es que ese comentario parte del diputado. Es el diputado el que dice, bueno, igual tenemos que volver a vernos. Y el rey dice, bueno, igual. Pero no se moja tanto como dice el periódico El País. Digo porque es un matiz menor, pero es un matiz importante, porque si no, cabe pensar que es que el rey sabe algo más allá de lo que manifestó a los diputados, ¿no? Pero sería, en mi opinión, una metedura de pata muy, muy impropia de una institución muy diplomática en ese sentido, que mide muy bien qué palabras lanza. Pero bueno, el caso es que lo cierto es que si el periódico El País lo dice en portada, quiere decir que algo de intencionalidad sí podía haber en este comentario, contestación o como fuera realmente que fuera, ¿no? Pero bueno, eso lo lleva el periódico El País en su portada, lo lleva también el periódico ABC en la suya. El rey asume que costará formar gobierno. Es posible que nos tengamos que volver a ver, advirtió ayer, sin descartar nuevas elecciones, a los 3 representantes políticos a los que recibió. Y es que Rayaso pensaba plantar a Felipe VI antes de las quejas de Forcadell, dice el periódico ABC, con una imagen de portada del rey recibiendo a uno de estos parlamentarios. También dice el periódico El Mundo, no lleva este asunto a su portada, pero sí dice: el 3% sirvió para financiar a los grupos independentistas. La Guardia Civil detecta pagos por 2,2 millones a Òmnium Cultural y otras 3 fundaciones afines a Convergencia. Sigue el periódico El Mundo en su portada con asuntos relacionados con la corrupción en Cataluña. Estás escuchando La Cafetera. Los pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara,
pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Bueno, y al hilo de las negociaciones, de los pactos y de todo este debate que se está produciendo, una parte soterradamente y la otra más a la vista, con luz y taquígrafos, está el asunto de los grupos parlamentarios que quiere tener Podemos. Dice el periódico La Razón que se negó Podemos a renunciar por escrito a la subvención por tener 4 grupos. Vescansa dejó la negociación con Partido Popular, PSOE y Ciudadanos al pedirle un documento donde rechazaran cobrar 1 millón de euros. Y lo ve como algo negativo. Ahora, la verdad es que es un asunto un poco complejo el tema de los grupos parlamentarios, aunque es fácil de entender. Y dice también el periódico La Razón: Iglesias presiona a los socialistas ahora dispuestos a dar voz en el Congreso a las mareas y a retorcer la ley. Y Díaz avisa a Sánchez: el PSOE no pactará con separatistas, dice el periódico La Razón. También poca fe en la investidura, el rey inicia los contactos. Os decía lo de los grupos parlamentarios porque me ha llamado la atención, también me parece interesante todo este debate que se está produciendo sobre si Podemos debiera tener o no derecho. ¿Y qué le supondría eso? Si le supone más recursos, como dice el periódico La Razón, que atribuye la polémica a, pues viene a decir, lo que viene a insinuar es que con un énfasis de Podemos de ambición, lo que pasa es que como tener grupos propios le produciría enormes beneficios, pues entonces están agarrados a eso. Bueno, hay algo más que eso. El caso es que a Podemos, para participar en las elecciones generales, se le exigieron una serie de condicionantes que tenía que ver con la forma en la que se presentaba con grupos separados, y por eso tuvo algunas complejidades y algunas complicaciones. El caso contaba ayer, por ejemplo, nos lo contaba Juan López Duralde esta semana en la cafetera, la semana pasada. Decía Juan López Duralde: claro, a nosotros se nos impidió, no se nos permitía, por ejemplo, tener campañas de publicidad en televisión porque se consideraba que no éramos suficientemente representativos y como íbamos en coalición, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es cómo se retuerce la ley, cómo se retuerce la consideración que tienen algunos partidos por ir de forma por separado o por ir de forma conjunta en coalición en función de diferentes intereses, dice. Y cuando interesa, para que no tuviéramos anuncios publicitarios, se nos retorció de una manera. Y ahora cuando interesa, para que no tengamos esa representación en el Parlamento por separado, lo que nos daría más voz en el Parlamento, que eso explica mejor además el país y explica mejor cómo se configura Podemos, un partido que no es un partido que se pueda explicar con esquemas tradicionales, sino que forma parte de numerosas coaliciones en las que se han subido mareas, a las que se ha sumado Podemos por la propia naturaleza, por cómo ha nacido, en fin, bueno. Pues ahora en el Parlamento se nos impide también que podamos tener voz por separado, cuando era lo que nos penalizaba antes, ¿no? Así que siempre se retuerce para que termine perjudicando cualquier cosa que no sea el bipartidismo. Así que el debate tiene interés. Es un debate complicado porque es verdad que la forma en la que se retuerce la ley es muy técnica y ahí para todos los gustos se puede uno agarrar a la explicación que quiera. Pero lo cierto es que algunas veces se utiliza de forma interesada y otras en función de lo que se esté tratando de mantener. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. El tema de los trabajadores y su posible condena por tener un piquete en una huelga no deja de ser la punta del iceberg de la reforma laboral. Muchos miles de tragedias diarias que se ocultan en los medios de comunicación y que no tienen eco se producen todos los días. Eso es verdad, José Manuel. Sabes en todo caso que estamos atentos a esas situaciones, pero es verdad que todos los días nos encontramos con alguna noticia que es digna de ser recogida, ¿no? Pero es verdad. Bueno, hoy tenemos ese acto en el que se va a reivindicar el derecho a huelga, un derecho intolerablemente pisoteado después de esta reforma legislativa del Partido Popular con la ley Mordaza.
y que sigue defendiendo todavía Mariano Rajoy, ¿no? Así que por eso queríamos hoy también poner el foco sobre los 8 de Airbus. Buenos días, cafetera. Almudena Grandes ha dicho algo fundamental, y es que tendríamos que desterrar el lenguaje tóxico que utilizamos cuando decimos que un partido ha sido el ganador solo porque ha conseguido más votos que el resto de los partidos, cuando esto lo que quiere decir, especialmente en casos como el del Partido Popular, es que hay más gente que quiere que no gobierne que gente que quiere que gobierne, y no deja de ser una perversión del juego democrático. Hasta luego. Hola, cafetera. Como profesional de comunicación y publicidad, la felicidad es lo que necesito decirte que no tienes para venderte el producto que vendo y que te prometo que te la da. Y lo de la guitarra, bueno, ese es otro tema. A mí me suena más a catequesis. Venga, un abrazote. Oye, no te vayas a meter con la guitarra, que depende de la canción que cantes. Que yo tengo un amigo que es rockero, Iñaki de la Torre, que alguna vez ya le conocéis, que estaba en la SER, ahora hace algunas cosas en la SER, de hecho. Que le he dicho además que se venga algún día y toca muy bien la guitarra y es muy rockero, es muy... Ya sé, que igual eso suena un poco así catequesis, pero en fin. Me parece una maldad por vuestra parte, no voy a decir eso. Mary, ¿tus amigos tocan la guitarra? ¿El qué, perdona? Que si tienes amigos que toquen la guitarra. No, o sea, de hecho, ayer... ¿Te parece chungo? ¿Te parece algo así como... Sí, a algunos les pareció bastante alucinante que no tuviese amigos con guitarra. Pero también tengo que decir que somos muy animados, ¿eh? O sea, sí. que... Sí, ya lo sé. Que... Bueno, por cierto, vi un capítulo de Girls, que lo sepas, que me lo he tomado muy en serio. Sí, y me gustó, me pareció una serie bastante divertida. Así que te agradezco el descubrimiento. Que sepas que me lo pasé bien. Yo seguiré con The Newsroom. Sí. Bueno, es que le he puesto a María unos deberes. Le he dicho, tienes que ver The Newsroom. The Newsroom, partes privadas y radio encubierta. Así para entender un poco el fenómeno de conexión con la audiencia. Y está ahí viendo, por eso luego tiene pesadillas. Pero... Bueno, ¿qué es la felicidad? La felicidad. Algunos estaban enviando mensajes. Bueno... Esperar un momento, porque es que ha llegado también algún mensaje, además por compromiso con la audiencia, porque este programa también nos pertenece un poquito a vosotros. Esto es así, lo hemos dicho siempre, lo vais configurando un poco sobre la marcha a través de vuestros mensajes y a través de los mensajes que dejáis en Twitter y de los mensajes que dejáis en el teléfono. Por cierto, tenemos que hablar, tengo que plantearos un dilema. Tengo un dilema. Resulta que se ha puesto en contacto conmigo ayer por la tarde, no he tenido oportunidad de pensarlo mucho. No he tomado todavía una decisión, pero bueno, quiero ver qué os parece, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Hay una empresa de automóviles que me ha planteado la posibilidad de meter una cuña de 30 segundos durante el programa. Solamente un mes, pero bueno, nos daría algo de recursos. Lo que pasa es que pensaba, digo, hombre, solamente un mes, es una cosa complicada, también no deja de ser coches, es una cosa así como... también es verdad que me gustaría más alguna fórmula más relacionada con el crowdfunding, algo así. Pero bueno, puede ser un paso para experimentar y es una oportunidad que ha surgido. Sería un pequeño anuncio durante el programa. Me gustaría saber qué os parece. Lo dejo aquí, luego ya veremos qué decisión tomamos y en función también de las necesidades que tengamos y todo eso y lo veamos, ¿no? Pero sí que me gustaría que lo pensaseis. Dice Mar Blasco, mete la cuña, Fernando. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero sí que me gustaría que reflexionásemos sobre eso, porque es verdad que esto se tiene que dar en alguna situación. Tampoco quiero que colisione con el crowdfunding, que me parece una forma más sostenible de hacer un programa de radio como este, porque nos daría bastante libertad frente a todo. Tampoco me sentiría muy condicionado, porque si creen que por una cuña publicitaria se puede condicionar algo el contenido, no creo que... Y no va por ahí los tiros, ¿no? Es una cosa bastante inocente y
y tal. Pero bueno, sí que me gustaría que lo hablásemos y... Mira, dice, a mí me da igual, cógelo, me parece cojonudo, dice Roberto. Sí, Fernando, veo que hay bastante... Bueno, lo iremos viendo. Os agradezco en todo caso la ayuda. Pero bueno, como digo, es verdad... No, el programa no tiene ninguna intención de cambiar, Ubelán, imagínate. Tampoco sería una tontería, ¿no? Al contrario, eso lo que nos puede dar es recursos para hacer más cosas. O sea, que eso en todo caso sería positivo, ¿no? Pero os decía esto porque sí que tengo al final, este es un programa... que es muy colectivo, ¿no? Y dice... Y además se queda manifiesto... De pronto llegan mensajes que me hacen mucha ilusión, porque son mensajes que forman parte de la vida, ¿no? Que no son mensajes relacionados con la política, también me interesa mucho que lleguen, pero que no son relacionados con la política, sino que son, pues, con las preocupaciones de cada uno, con cosas de... Y entonces llegaba ayer un mensaje que quiero que escuchéis. Muy buenos días, don Fernando Berlín. Un saludo muy afectivo de esta cantautora humilde de Cantabria, María José Calle Soto. Y bueno, me encantaría también aportar mi granito de arena, saludarles a todos los oyentes de su programa, que es extraordinario. Y bueno, pues con un tema que se compuso en su día, que se titula Por un mundo mejor. Por un mundo mejor se creó esta canción, donde todos seamos amigos, hermanos, sin odio ni rencor. Por un mundo mejor, donde nuestros pequeños disfruten de un limpio sol. Me ha parecido absolutamente glorioso, porque además es verdad que hay gente de pronto que envía poemas, hay gente que de pronto me envía cartas súper emotivas, y eso es lo que más me gusta del programa, que está generando un... Dice Enrique Quesada, está generando una especie de movimiento donde la gente se sube y dice, mira, a mí es que lo que me gusta es cantar, y a mí lo que me gusta, y lo voy a cantar, y además no pierdo la vergüenza porque quiero que se escuche. Y dice, de pronto llegan mensajes relacionados con la vida, dice Enrique Quesada. Y es que esto es la vida, Enrique, y esto es lo que me parece absolutamente maravilloso de este movimiento, de esta pequeña comunidad que se está creando en torno a la cafetera aquí cada mañana, donde cada uno aporta, llega cada uno desde diferentes lugares sin mirar, en fin. Bueno, hablábamos de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿La felicidad está relacionada con el dinero? ¿El dinero da la felicidad? Dice... Mira, Celmín, voy a cambiar las palabras. La respuesta está si la felicidad nos va a hacer libres o más siervos. No, él hablaba de la publicidad. Mary, ayúdanos. ¿El dinero da la felicidad o no? Justo, además, iba a poner ahora mismo una encuesta en Twitter para ver qué opinaba la gente, porque creo que es un tema bastante controvertido. Bueno, mucha gente dice, no, el dinero no da la felicidad, pero ayuda, ¿no? Pero muchas veces el tener muchísimo dinero no te da la felicidad. O sea, que es una cuestión de cantidades. ¿Te parece que es una cuestión de cantidades? Me parece también que es una cuestión de lo que tú valores y de lo materialista que puedas llegar a ser. Pues voy a decir, porque además es verdad, María nos había enviado el estudio que se presentó ayer. ¿Sabéis que ayer se presentó un estudio donde se observan las profundas desigualdades que se dan en nuestro planeta? Profundas desigualdades económicas, ¿no? La desigualdad es un tema, lo que pasa es un tema un poco más complicado como para entrar directamente, porque no solamente está relacionado con la felicidad, pero este estudio que presentó Intermon Oxfam, la habréis oído comentado porque ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, las 62 personas más ricas tienen tanto como la mitad de la humanidad, y entonces hay una campaña de Intermon Oxfam que se llama No al escaqueo. Yo pago el escaqueo fiscal de las grandes empresas, dice Intermon Oxfam. Han lanzado una campaña que lo he retuiteado, además tiene una página web que es noalescaqueo.org y donde se puede... Y es verdad que está relacionado con esto, ¿no? Está relacionado con el dinero, la desigualdad. Y sobre la desigualdad digo que hay un tema que deberíamos abordar un día, porque sabéis que las sociedades más iguales, más igualitarias, son las sociedades donde todos los indicadores son mejores. Y en las sociedades desiguales todos los indicadores son malos. Por ejemplo, en embarazos infantiles, embarazos juveniles, de menores de edad, en población reclusa, en
problemas laborales, aquellas sociedades que son más desiguales tienen todos esos indicadores peores, ¿no? Y este es un discurso bastante poco popular en este momento porque se ha establecido, pareciera que no se puede hablar de la igualdad porque pareciera un concepto casi filocomunista, ¿no? Cuando en realidad la igualdad es lo que ha permitido la enorme prosperidad que ha vivido la humanidad en los últimos 50 años, ¿no? Esto es muy importante, pero no está tan relacionado con la felicidad como nos gustaría, porque a mí me gustaría tratarlo desde una perspectiva más humana. Ha lanzado María una encuesta. La voy a retuitear para que la veáis. Y entonces la contestamos. Y así podemos mañana hablar abiertamente de este tema y podemos establecer cuáles son los límites de la felicidad. ¿Vosotros sois felices? Porque yo lo que quiero saber es, ¿los miembros de la Resistencia, de la cafetera, son felices? He metido María aquí en el buscador y me han salido unas chavalas. No voy a profundizar de esto, que todavía duermo en el sofá. ya estoy retuiteando. María pregunta, ¿la igualdad está relacionada a la felicidad? ¿Sois felices? ¿Qué os parece? ¿Está relacionada con el dinero? ¿Sí o no? Igual algo. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental, precisamente, porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Razón, Twitter está caído, algo ha pasado, ¿notáis alguna conmoción en la fuerza? Seguimos teniendo conexión y el programa sigue sonando. Veo a la gente que está en el chat, veo los mensajes de audio, pero algunos que estáis conectados a Twitter simultáneamente, en este momento parece que Twitter debe tener algún problema. El pajarito que pía se ha quedado en silencio. Silencio. La felicidad, yo creo, la felicidad personal está en función de cuáles son tus metas personales. Quien tenga metas personales, como formar una familia, realizarse como profesional, en fin, unas metas no estrictamente vinculadas al dinero, será feliz con y sin dinero. Todo aquel que tenga una vida un poco vacía, en la que realmente no aspire a nada más que tener cosas, será feliz con dinero. Pero será una felicidad vacía. Cuando ya tengas lo que deseabas, ¿qué? Madre mía, menudo drama sin Twitter, dice Ubelan. Es verdad que además aparece el mensaje de algo salió mal técnicamente. No penséis que esto es una broma. En las sociedades en las que nos hemos acostumbrado a estar permanentemente conectadas, esto va a suponer algún problema para más de uno que me conozco. Lo siento, Miguel, hoy vas a tener que prestar atención a tu familia. Hoy por lo menos no duermes en el sofá, amigo. Claro, porque como dice Mamen, dice, la felicidad es no tener dependencia de esas cosas, las redes sociales. Dice, porque hay cosas como pasear, oler la vida. Por cierto, Mamen, tenemos pendiente hablar contigo. Porque has estado en África y
poniendo en marcha un proyecto y nos tienes un montón de cosas que contar. Lo tenemos pendiente. A ver si me puedes poner un mensaje privado por Twitter cuando vuelva esa tecnología. Me pones un mensaje y me envías tu teléfono y te pego una llamada y nos cuentas a los miembros de la Resistencia, porque además es verdad que había gente que nos lo estaba pidiendo, ¿no? Así que, bueno, la felicidad. Dice, ¿qué es la felicidad? Dice, la felicidad es estar bien con uno mismo. Dice, ahí Mújica dando en el clavo. Lucy dice, el dinero te da facilidad, pero no te da felicidad. Dice, ya lo dijo el filósofo, no solo el cash da la felicidad, también están los cheques. Dice, y creo que ha sido Roberto. No, pero lo que quiero saber es si vosotros sois felices. No me interesa tanto el concepto de la felicidad porque es interesante y es verdad. Pero, ¿vosotros lo sois? Si lo sois, ¿qué hacéis para ser felices? Porque yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad. Hay gente que es que directamente nace feliz. Mary, por ejemplo, es feliz. La escucháis hablar y parece seria, pero ella sí es feliz. O sea, soy muy feliz, ¿vale? Soy joven, hago cosas aparte de tomar té y ver series. No, perdona. O sea, vamos a ver, te voy a decir una cosa. O sea, no vengas a echar tu juventud a la cara de los demás. Porque eso en plena crisis de los 40 es grave, o sea, eso es serio, pero bueno, en fin, quiero decir que lo que queremos es saber un poquito cómo sobre vosotros, ¿no? Feliz, a raticos intensos, dice Hiku Yimawari, dice, sí, yo sí lo soy, yo lo soy, yo lo procuro en cada momento, ¿no? ¿Lucháis por ser felices? Patricia Calvo, el 90% del día sí que lo soy. A ver, la sensación de felicidad a nivel cerebral nos explica, porque luego también tenemos algún neurobiólogo entre nuestros oyentes y entonces nos aporta algunas explicaciones. Buenos días, Resistencia. Aunque es un poco más complejo que esto que voy a decir, la felicidad a nivel del cerebro se basa en un sistema de recompensas por alcanzar metas. Entonces, cuando tú alcanzas una meta que tienes fijada y que crees que te va a hacer feliz, pues el cerebro suelta dopamina. El cerebro suelta algunas palabras. Me parece que se ha cortado por alguien que ha llamado en directo. Si es que no aprendéis, no escarmentáis, no se puede llamar, hay que dejar los mensajes en directo. Pero hemos entendido el espíritu, la recompensa, la felicidad ante la promesa de la recompensa, de poder alcanzar la recompensa, y la felicidad es la respuesta cuando la alcanzas, la respuesta que te da el cerebro, ¿no? Pero yo recomiendo una cosa. Ayer lo decía en broma, pero va medio en serio, ¿no? Un día tenemos que juntar aquí a un comité de sabios, ¿no? Para que nos hablen sobre esto. Dopamina, dice. Creo que iba a decir la dopamina. Bueno, la felicidad consiste muchas veces en las palabras, ¿no? En el estado de ánimo. Y el estado de ánimo se puede cambiar a través de las palabras. Así que hay que luchar por tener un estado de ánimo un poco positivo, observando la vida. Por eso os agradezco... A ver, espera, perdón, María. Yo, si me lo permites, me quedo con la frase de Marta No a la Guerra, que dice: la felicidad es lo que siento cada mañana cuando después de 18 años mi marido me despierta con un beso y me dice que me quiere. Me quedo con esa frase. Porque sois unas románticas. Sí. Sois unas románticas, pero yo pensé que ibas a decir algo de la cafetera, que ibas a decir, yo me quedo con lo que dice, que además dice que le encanta la cafetera y que le hace feliz. Pero bueno, estáis en las cosas del amor, las cosas de las flores, lo que es la juventud. Bueno, no, pero tienes razón, es verdad, el amor es la felicidad. No, esto es lo que hablábamos de las pequeñas cosas, ¿no? O sea, no necesitas un coche, no necesitas vivir una vida de ensueño, que es la que te plantean en muchas películas. O sea, a lo mejor tú puedes montarte tu propia película. Mira, la has liado, porque, oh, qué romántica, ya la has liado, Mary, grande, María, ya verás. Tengo que confesarlo, soy romántica. Vas a estar. Menos mal que tenemos ahí a Miguel, en fin, que estará escuchando. Bueno, estáis escuchando La Cafetera. Si lo estáis haciendo, sois la Resistencia y no estáis solos. El
El amor está en el aire, dice Lucy, a tu chico, a tu pareja, los amigos, el trabajo, la familia, el amor está en el aire. El amor, yo no sé si es ficción o no, si es solamente química o no, pero desde luego ese es el gran detonante de la felicidad, ¿no? No hay nada como el amor capaz de verdad de producir ese estado de felicidad, de anestesia. Un día hicimos un programa en Hora 25, organizó Ángeles Barceló un programa para hablar del amor. Y entonces vino gente a reflexionar sobre qué era el amor, ¿no? Y creo que fue el programa con más seguimiento, en el que más participó la gente. Lo que pasa es que si lo hacemos, Rojo Cabreado, que no es precisamente un romántico, que de verdad, que tiene por corazón un trozo de hielo, pues Rojo Cabreado va a empezar que si somos unos melosos, que si bizcochones, que si tal. Entonces no sé yo si estoy dispuesto a repetir aquella experiencia, pero sería muy divertido. Así que entre los grandes temas de los que vamos a hablar algún día, además de la felicidad, que vamos a seguir reflexionando en estos días, sobre todo con vuestros casos personales, que es a mí lo que me interesa es conoceros a vosotros, vuestras experiencias, qué os pasa, cómo estáis. Pero hablaremos algún día del amor también, del amor. El amor es un tema apasionante, así que lo tendremos, pero tenéis que contener a Rojo Cabreado, que se pone muy tontorrón con estas cosas. Bueno, Mary, hasta mañana. Hasta mañana. Quédate ahí, ya hablaremos. En fin, muchísimas gracias a todos por la... Romanticismo, Sí. Os lo he contagiado. Mary aporta esa parte de romanticismo que todo oyente de la cafetera... La juventud. Que todo oyente de la cafetera necesita. No, bueno, no voy a decir eso tampoco, porque luego se me van a enfadar. Algunos me van a decir, oye, como si fuera patrimonio solamente de los jóvenes el romanticismo, y es verdad. Y la felicidad tampoco, La felicidad tampoco tiene edad. Efectivamente. No, especialmente la felicidad. El romanticismo hay quien pierde la esperanza. Dice, yo no volveré a encontrar el amor. Que eso sí que es un temazo que tendríamos que tratar un día, ¿no? El amor con los años. Volverse a enamorar, pero volverse a enamorar a alguien que nos hable, porque claro, lo malo de hablar con alguien de según qué generaciones es que enfocan la vida desde unos perfiles así muy tímidos, ¿no? Pero alguien que nos hable descaradamente del amor cuando eres mayor, ¿no? Encontrar otra vez el amor y volverse a emocionar y todo eso es también un tema precioso. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar en esta temporada. Escucháis La Cafetera, y si lo estáis haciendo, no estáis solos. Adiós, hasta mañana. And I hope last the end of time. Oh, darling, now I'm loving you. And I hope it'll last the end of time. Oh, darling. Voy a recuperar un momento el micrófono. Había jurado que no hacía esto, pero dado que nosotros marcamos los márgenes y los límites y que este es un programa anárquico, pero estoy viendo que de pronto el asunto del amor ha suscitado todo un debate en el chat, porque en Twitter se ha hecho el silencio. Pero estáis todos muy entusiasmados con este tema, y había quien decía, tengo 43 años y yo todavía soy romántica. Hombre, estaría bueno, por favor. Y Rojo Cabreado, que está echando espumarajos por la boca. Darle un poco de cariño, que le veo ahí como un poco triste. Twitter se hizo el silencio. Adiós. Hasta mañana. Silencio.